Bueno, pasamos a otras informaciones. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el informe final del Comité de Inteligencia que servirá como base para el proceso de impeachment contra Donald Trump. El documento concluye que hay pruebas abrumadoras de la negligencia del mandatario norteamericano, sumado a esfuerzos sin precedentes para obstruir la investigación en su contra en el Congreso sobre la llamada trama ucraniana. Queremos hablar de este tema junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo está, Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, preguntarle también sobre, aquí está centrado en aclarar si Trump buscó o no ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido como presidente de Estados Unidos el próximo año. Exactamente. Todo esto parte en julio de este año con una llamada telefónica de Trump a Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, en la cual él plantea su interés en que la justicia ucraniana reabra una investigación en torno a la figura de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, ex vicepresidente y actual precandidato presidencial demócrata, como una manera de obtener información que eventualmente pudiera ser utilizada durante la campaña en contra de Biden. En 2014, Hunter Biden era miembro del directorio de Burisma, una importante empresa de gas ucraniana, y habría habido una investigación, o el principio de una investigación en torno a ciertos manejos relativamente oscuros que no quedó en nada, supuestamente porque su padre, Joe Biden, en ese entonces habría logrado remover al fiscal que estaba llevando esa investigación en Ucrania. Entonces esa información habría sido muy importante para Trump, para utilizarla, para desprestigiar de algún modo, para afectar la campaña de Biden. Finalmente, esa investigación en donde se ve involucrado el hijo de John Biden, principal candidato también para las próximas elecciones de Estados Unidos, no llegó a puerto, no llegó a nada. No llegó a nada precisamente porque sale de escena este fiscal ucraniano y entonces esto es lo que busca Trump y de algún modo queda condicionado a dos cosas. En primera instancia, a la entrega de una ayuda, un monto de 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que estaba aprobado por el Congreso y que Trump retiene hasta tener esta conversación telefónica con el presidente de Ucrania. Y además garantizar algo que al presidente Zelensky le interesaba mucho, que era una visita a Estados Unidos y una reunión con Trump en la Casa Blanca, básicamente por un tema de imagen al interior de Ucrania. Finalmente acá se le acusa a Donald Trump de abuso de poder. Sí, los dos cargos, lo que hemos visto en el informe que entregó el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, es un informe de prácticamente 300 páginas en las cuales certifica dos claros temas. Uno, abuso de poder en torno a esta llamada telefónica, básicamente esta presión indebida sobre un gobierno extranjero y buscando que este gobierno extranjero ayudara a Trump en un contexto de una elección presidencial. Y por otro lado, la obstrucción a la justicia, obstrucción a la investigación que llevó adelante este comité durante los últimos 2 meses, en donde hemos visto desfilar un sinnúmero de personas, ex embajadores, oficiales, militares, asesores de la Casa Blanca, etcétera, que de una u otra manera han ido avalando esta idea que planteó la Cámara de Representantes de que efectivamente aquí hay argumentos para un juicio político o impeachment debido a que Trump habría transgredido sus atribuciones en términos, y en ese sentido la Constitución estadounidense es muy clara, habla de abuso de poder, habla de soborno y otros crímenes graves. Y ahí está abierto el espectro para este tipo de acusaciones. Usted decía también que dentro de estas acusaciones también está la de dificultar la investigación de la justicia. ¿Cómo él intentó dificultar esta investigación de parte de la justicia estadounidense? Según el informe entregado, básicamente dos formas. Uno, de algún modo hacer más difícil el acceso a información, documentos. De hecho, esta conversación que se conoce entre Trump y el presidente ucraniano, existe una transcripción, básicamente porque hay una grabación. Y esta grabación quedó almacenada de manera muy difícil de llegar hasta ella. Y por otro lado, Trump habría, de algún modo, influenciado, presionado a personas para que no prestaran testimonio en este lapso de 2 meses en donde vimos a todas estas personas ir contando lo que sabían sobre estos planes de Trump respecto a Ucrania. Para ir entendiendo qué es un juicio político o qué es el impeachment. El impeachment o juicio político básicamente es una herramienta que está establecida en la Constitución estadounidense que permite enjuiciar a figuras públicas, incluyendo el presidente, en caso de incumplimiento de su mandato, de sus responsabilidades. El juicio político
Es un mecanismo que surge de la Cámara de Representantes. De hecho, ahí comenzó, nosotros recordemos a Nancy Pelosi como líder de la Cámara, planteando esto. A partir de ese momento, entonces, lo que se abre es un proceso en donde lo que tenemos es el protagonismo del Comité de Inteligencia, que recaba toda esta información, reúne a todos estos testimonios que van precisamente a contar lo que saben, y posteriormente emiten este informe que conocimos esta semana. Este informe se entrega ahora al Comité Judicial de la Cámara, que lo revisa los méritos, elementos para definir un juicio político que básicamente tiene como última instancia la destitución de ese funcionario público, en este caso el presidente, y que en las próximas semanas tiene la responsabilidad de escribir lo que se conoce como los artículos del impeachment, que básicamente son las causas por las cuales se le acusa, en este caso al presidente Trump, de haber incumplido sus funciones. Este documento finalmente va a ser votado por la Cámara de Representantes y tiene que ser aprobado o rechazado. Basta la aprobación con mayoría simple, 50% más 1. Y entonces el caso entra al Senado. Y ahí es en donde realmente se desarrolla el juicio político o impeachment. Básicamente porque el Senado actúa como jurado, la Cámara de Representantes como fiscal, el presidente de la Corte Suprema es quien preside este juicio y en este caso el presidente es representado por abogados que son su defensa. Y él puede también ir a declarar ahí. De hecho, él debería haber ido a declarar y él se ha negado a eso. A lo más ofreció una declaración por escrito y por lo tanto, claro, hay una situación que ha tensado todo este proceso en la medida que lo que se percibe es que de parte del presidente, y lo dijo desde la Casa Blanca, no iba a haber cooperación en este proceso, básicamente porque Trump ha reiterado constantemente que esto no tiene ninguna legitimidad y que básicamente es una cacería de brujas en contra de él como una manera de perjudicarlo en su intención de repostularse por un segundo mandato. Recordemos que la elección presidencial es en noviembre del 2020. Claro, llama mucho la atención que él no quiera también emitir declaraciones respecto a este tema, no quiera declarar ahí dentro de este juicio político, porque él es muy cercano también a los medios de comunicación, siempre también ha estado con buena disposición o muy cercano a las cámaras, a las radios, para emitir todo tipo de juicios. En tanto son temas que a él le acomoden y le convengan. No hay que perder de vista que desde su llegada a la Casa Blanca, él ha tenido una posición también muy crítica con muchos medios, como por ejemplo el New York Times, Washington Post, CNN, en términos de considerar que ellos generan noticias falsas, que mienten, que en el fondo buscan perjudicarlo, que no son objetivos. Pero lo que hemos visto es que básicamente Trump tiene una posición frontal y agresiva con los medios de comunicación que no le son afines y que no, entre comillas, hablan bien de él. En el caso de que sea destituido, porque esto es una posibilidad de que sea destituido. Es una posibilidad. Después de este juicio mismo que se lleva en el Senado vota. Y el Senado hoy, a diferencia de la Cámara de Representantes, que está controlada por el Partido Demócrata, el Senado está controlado por el Partido Republicano. Tiene 53 de los 100 senadores. Para lograr la destitución del presidente se necesitan 2/3 de los votos. Y claramente no los tienen. Prácticamente 20 congresistas republicanos tendrían que votar a favor de destituir a Trump, cosa que es absolutamente inviable. Por lo tanto, es muy poco factible. Bueno, no existe lo imposible, pero es muy poco factible que si llega al final de este proceso, como todo indica que así va a ser, y se produce la votación, esta votación logre la destitución de Trump. Y Trump de algún modo está apostando a eso, que la mayoría republicana en el Senado lo va a proteger. Y en el caso de que sea destituido, ¿quién asumiría su cargo? En caso de que sea destituido, asume el vicepresidente por lo que queda de mandato. No hay elecciones anticipadas y, bueno, llega al final de este mandato que expira en enero del 2021. ¿Por qué Donald Trump tendría, entre comillas, temor o estaría preocupado por enfrentar a Joe Biden en las elecciones del próximo año en Estados Unidos? Bueno, en este minuto, claramente Trump es la carta republicana para la reelección. Y en el caso de los demócratas tenemos un amplio número de precandidatos, entre ellos Joe Biden, que están buscando la nominación final que va a ser en julio de 2020. Uno podría entender todo este tema de la llamada telefónica al presidente ucraniano, el interés de obtener información útil para la campaña respecto a Hunter y Joe Biden, como una manera de torpedear, afectar, salpicar con cosas negativas la candidatura eventual de Joe Biden. Todavía no está claro quién va a ser el candidato oficial de los demócratas, pero todo indica que podría ser Joe Biden. Y por lo visto, Trump considera que Joe Biden es el principal adversario que él necesitaría neutralizar para poder ganar las elecciones de noviembre del próximo año y obtener un segundo mandato.
¿Qué es lo que encarna Joe Biden que no tiene Donald Trump para asumir en la presidencia en Estados Unidos? Trump, para que le genere tanto temor en unas futuras elecciones. Bueno, Trump es una figura que polariza al mundo político estadounidense. En su minuto polarizó también al propio Partido Republicano. Y ciertamente Trump es una figura que, salvo sus bases, a las cuales obviamente va a apelar de nuevo para ganar un segundo mandato, no tiene la posibilidad de expandirse mucho más allá de eso. Biden, por el contrario, es una figura que tiene el hecho de haber sido vicepresidente del gobierno de Barack Obama, una trayectoria política muy conocida, con altos y bajos ciertamente, pero que es visto como una figura más bien de consenso en ciertos sectores del ámbito demócrata y que podrían efectivamente también traccionar nuevos votos para los demócratas, probablemente muchos votos a favor de él, pero también mucho voto castigo en contra de Trump, y por lo tanto sería una muy buena carta para los comicios del próximo año. Claro, en las elecciones pasadas, cuando fue elegido Donald Trump como presidente, también se habló mucho de que él habría ocupado información a través de las redes sociales para poder manejar un poco esto y también obtener una mayor y mejor votación en las presidenciales pasadas. ¿Esto también podría ser utilizado para las próximas? Bueno, sin duda todo lo que es la campaña política en Internet, redes sociales, etcétera, es algo que venimos viendo prácticamente desde la elección de Barack Obama, en donde ahí sí vimos el desembarco de estas herramientas para obtener la presidencia. Trump tuvo en su minuto un equipo muy profesional para esto, lo va a tener para repetir su intento de de mantener el control de la Casa Blanca. El punto es, por ejemplo, qué pasa con el voto femenino, el voto de la gente más joven, el voto latino que está fragmentado. Hay algunos que son muy pro-republicanos, otros que son pro-demócratas, dependiendo del estado en que se encuentren. Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo es cómo se articula esta campaña, pero ya eso es un tema para el próximo año. No hay que perder de vista que la nominación oficial demócrata es en julio y la nominación oficial de Trump por parte de los republicanos va a ser en agosto. En ese sentido, viendo el contexto mundial también, la fuerza que tienen las mujeres en el último tiempo, merecidas también, y también donde están luchando una igualdad, donde no haya también un desprestigio hacia ellas. En ese sentido, ¿Donald Trump encarna los valores de las mujeres o está muy lejano? Ahí hay un voto perdido para Donald Trump. Hay un sector del electorado femenino estadounidense que sin duda es favorable a Trump, pero también hay un sector, sobre todo dentro del ámbito demócrata y de los indecisos, por decirlo de alguna manera, que es profundamente crítico de Trump. No hay que perder de vista que en la elección del 2016, antes de la votación, estallaron prácticamente 10 acusaciones de acoso, abuso, que involucraban a Donald Trump y que en muchos aspectos se pensó que podían hacer naufragar su candidatura, y eso finalmente no ocurrió. Ahora, ciertamente fueron acusaciones graves y concretas, de periodistas, mujeres que trabajaron para él en algún minuto, etcétera, y que de algún modo se diluyeron y probablemente hubo electores que consideraron que eso no era relevante y votaron por Trump. Es probable que en este caso volvamos a ver algo de eso, en la medida que ese es un tema que quedó un poco en el aire en la elección anterior. Ok, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, muchas gracias por acompañarnos y hablar sobre este importante tema, el juicio político que está enfrentando el presidente de Estados Unidos. Gracias a ustedes.